Así es. Bueno, recordemos la causa judicial que tenía y que seguía teniendo Héctor Timerman, ¿no? Es la única por la que estuvo investigado. Es una causa que llegó a juicio oral, es la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que instruyó el juez Bonadío, a pesar de que sus abogados intentaron sacarlo del expediente, porque se sabe que Bonadío tuvo malas intervenciones en la causa AMIA. De hecho, le sacaron en su momento un expediente vinculado con AMIA. Bueno, tras no poder lograr su apartamiento, Bonadío avanzó con esa investigación y terminó procesándolo en su momento por traición a la patria, algo que la Cámara Federal después dijo que era una locura, que no se podía de ninguna manera acusar a Timerman ni a Cristina Fernández de Kirchner de traición a la patria, que era un delito que se juzgó por última vez en el 55. Bueno, la causa fue terminada en su instrucción y se elevó a juicio oral. Y Timerman tenía una obsesión que era, antes de morirse, poder dejar su testimonio, porque él sabía que le quedaba poco tiempo de vida, por lo cual le pidió a sus abogados que instrumentaran ante el Tribunal Oral Federal 8, que es el que va a llevar la causa, la posibilidad de dejar su testimonio grabado, incluso antes de que se definiera el inicio del juicio oral. Así que así fue, a principio de este año, se le tomó testimonio, fueron a la casa a grabarlo. Recordemos que Bonadío, cada vez que le tomó declaración, lo hizo comparecer en los tribunales federales de Comodoro Pi. Sí, hasta esa crueldad tuvo Bonadío. Nunca le respetó su enfermedad. Hasta esa crueldad, incluso le impidió la salida del país para seguir tratándose en Estados Unidos cuando lo estaba haciendo, ¿no? El tratamiento en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, se trasladó el tribunal. Primero quisieron hacerlo por videoconferencia. En Comodoro Pi las cosas suelen salir mal, la técnica no funcionó, así que se trasladó el tribunal en pleno hacia la casa de Timerman. Y ahí él contó su versión de los hechos, se hizo cargo de haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán en el marco de la causa AMIA. Dijo que había ido a Alepo, pero dijo que nunca se reunió allí en secreto con el embajador iraní, porque ahora dicen que él no negó de ese viaje, lo que negó es haberse reunido en secreto con el canciller de Irán. Lo explicó públicamente en más de una oportunidad también. Exactamente. ¿No? Y dejó en el expediente su testimonio para que quedara, digamos, para el momento de realizarse el juicio oral y público. Él tenía dos obsesiones, por decirlo mal y pronto, que era antes de morirse poder conocer a su nieta y finalmente dejar su testimonio en la causa AMIA, y logró hacer las dos cosas, por lo cual dicen en su entorno que logró irse en paz porque, bueno, logró esos dos cometidos que tenía previstos para el final de su vida. Sí, era una causa que lo obsesionaba y era una causa que los develaba incluso de limpiar su nombre, ¿no? Ayer, por eso lo comentábamos más temprano, otra vez las palabras de Ronald Noble, el ex director de Interpol, hablando muy bien, diciendo que en ningún momento, testimonio que la justicia argentina nunca quiso tomar. Ahí te das cuenta de cómo la justicia argentina se direcciona, y sobre este caso, sobre el tema Nisman y sobre el tema del memorándum, cómo direccionaron una investigación para llevarla bajo un tinte totalmente político, ¿no? Bueno, se espera que el testimonio de Ronald Noble esté citado para lo que sea el juicio oral. Bueno, obviamente, digamos, lo que no hizo el juez Bonadío, que sea corregido por un tribunal oral a la hora de desarrollar el debate sobre qué pasó con el memorándum. Si eso no ocurriera, sería una muy mala noticia para la justicia argentina. Y sí, la verdad que sí, porque sería el testimonio primordial que tendrían que haber pedido. Nunca quiso pedirlo el juez Bonadío. Y que siempre fue igual. Noble se mantuvo en su tesitura desde el día 1 hasta hoy. Recordemos, ayer. Dos días después de haberse producido un miércoles de enero del 2015 la denuncia de Nisman, 2 días después Noble lo desmintió públicamente a Nisman. Y estamos hablando de el ex director de Interpol. Lo desmintió, y ese fue el momento de el empezar a caerse Nisman, porque se le empezaba a caer toda la argumentación cuando Noble dijo, no es verdad lo que afirma en esa denuncia Nisman. Recordemos que uno de los puntos del memorándum indicaba que había que comunicarle a Interpol los avances de las negociaciones entre Argentina e Irán. En ningún lado decía que era para que se dieran de baja las alertas rojas, y que tras eso, incluso quizás previendo la posibilidad de que Irán pidiera esa baja, Timerman tiene una comunicación privada, digamos, unilateral, sin la intervención de Irán, diciéndole al titular de Interpol en ese momento que Argentina seguía bregando por la continuidad de esas alertas. Sí. 7 de la mañana, 9 minutos, estamos en comunicación ahora con nuestro colega y titular del CELS, Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gato, ¿cómo estás? Bien, bueno, también queriendo escuchar tu reflexión sobre la muerte de Héctor Timerman y toda la persecución judicial armada con el tema del memorándum y de la muerte misma del fiscal Nisman, ¿no? Bueno,
ustedes han hecho una síntesis impecable del tema, al cual hay poco que agregar desde el punto de vista del expediente judicial. Yo puedo aportar algunos elementos personales sobre Timerman, a quien conozco desde que era un chico. Él tenía 11 años menos que yo, y cuando yo trabajaba con su padre, con Jacobo Timerman, él aparecía por las redacciones. Decía que lo conozco desde que tenía 10 años, a Héctor. Y por eso, digamos, su muerte en una circunstancia tan cruel me impacta profundamente. Lo vi por última vez ahora 20 días, estuve con él. Estaba ya muy deteriorado por el avance de la enfermedad, le costaba hablar, no encontraba las palabras para decir una frase, hablaba muy lentamente. Es una imagen muy perturbadora. En eso último caminaba a pasos minúsculos, le costaba mucho, todo le costaba mucho, pero mantuvo hasta último momento esa integridad de rechazar los infundios, las mentiras, los inventos que se tramaron en torno de él y de la expresidenta Cristina Fernández, sobre un tema que para él era especialmente sensible, porque terminaba siendo acusado por la dirigencia de un pequeño grupo, de una camarilla que se arroga la representación de la colectividad judía en la Argentina, que si bien estaba integrada por distintas personas, porque se trataba de otra generación, eran las mismas instituciones y el mismo tipo de camarilla que había maltratado a su padre, Jacobo Timerman, cuando fue secuestrado por la dictadura militar. La ADA y la AMIA se alinearon con la dictadura militar en contra de Timerman y descalificaron las denuncias que Timerman estaba haciendo internacionalmente una vez que recuperó la libertad sobre los crímenes de la dictadura militar. Y bueno, esas mismas instituciones, que reitero, son minoritarias, son un pequeño grupo, no es la colectividad judía, es una camarilla que se arroga la representación de una colectividad a la que de ninguna manera representa. Hay centenares de miles de judíos en la Argentina que no tienen la menor relación y que no tienen la menor identificación con esa camarilla. Yo no escuché todo el día de ustedes, de modo que si reitero algo, avísamelo para no ir por ese camino, pero yo quería recordar que cuando Timerman comunicó a esa dirigencia que se había llegado al acuerdo con Irán, la respuesta inmediata de esa dirigencia fue calurosamente favorable. Exactamente. Incluso recién lo comentaba Sergio Burstein, que hubo una conferencia de prensa y lo recibieron en la sede, ¿no? Exactamente. Y 24 horas después eso giró. Y giró porque hubo directivas de quienes son realmente los mandantes de esa camarilla, que no es la colectividad judía en la Argentina, sino el gobierno reaccionario del Estado de Israel. Porque el señalamiento de Irán como responsable del atentado, y sobre todo el escamoteo de la participación siria en el atentado, fue un acuerdo entre los gobiernos de Israel, Estados Unidos y la Argentina, antes de que se supiera
qué es lo que había ocurrido y quién había sido. Yo he publicado hace años un documento desclasificado de la Cancillería, dentro de las desclasificaciones que ordenaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en el cual se pactaba a las 24 horas del atentado la visita de un alto funcionario de la Cancillería israelí que había sido diplomático en Buenos Aires años antes, para acordar con el gobierno del entonces presidente Menem una versión que omitiera cualquier referencia a Siria y apuntara a Irán. Yo no estoy diciendo que no haya ninguna responsabilidad iraní en el atentado. Lo que estoy diciendo es que antes de comenzar la investigación se acordó señalar a Irán y se acordó omitir a Siria, y eso está documentado en un memorándum del embajador argentino en Tel Aviv a la Cancillería argentina, anunciando la visita de un viceministro israelí para acordar eso con el presidente Menem. Bueno, eso también fue materia de denuncia en su momento, ¿no? El desviar la pista siria, cómo se tapó y cómo se encubrió la pista siria, ¿no? Claro, pero este documento apareció mucho después. Sí, claro, sí lo recuerdo. Y este documento prueba justamente que todo eso que se había señalado era así, efectivamente, y que había sido un acuerdo político. Porque en ese momento tanto el gobierno de Israel como el gobierno de Estados Unidos estaban avanzadas negociaciones con el gobierno de Siria. Y entonces, si se señalara responsabilidad de Siria, eso implicaría la frustración de ese acuerdo. Es decir, estaban dispuestos a pasar por alto el atentado y el centenar de víctimas a cambio de una conveniencia política. Y además se atribuía el atentado no a un reflejo del conflicto del Medio Oriente, sino a una recriminación siria a Menem por no haber cumplido con acuerdos secretos que contrajo durante la campaña electoral. Entonces, lo mismo pasa con la muerte del fiscal Nisman, que debe ser atribuida a una conspiración del gobierno y se tiene que descartar cualquier otra hipótesis por razones de la misma índole, porque el fiscal Nisman estaba orbitando bajo el influjo de esos gobiernos, no el de Menem, que por supuesto ya no existía, pero el de Israel y el de Estados Unidos. Entonces, la denuncia de Nisman está inspirada en esos acuerdos. Exacto. La denuncia de Nisman forma parte de esas variantes geopolíticas. Totalmente. Ahora, qué increíble, recién lo recordábamos aquí con Ariel Sack, que Bonadío haya rechazado la posibilidad de que quien desmintió en todo momento el tema del levantamiento de las alertas rojas, Ronald Noble, no haya sido nunca llamado a declarar, ¿no? Bueno, esa es una de las pruebas más contundentes de que aquí no interesa la verdad, claro, sino una operación política. Exactamente. Fue parte de la operación política de derribo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fue inspirado por los fondos buitre que dentro de su campaña para lograr un acuerdo decidieron presionar de esa manera, y detrás de esto está quien fue el financista principal tanto de la campaña del
actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un millonario, Sheldon Adelson, que es llamado el rey del juego en Las Vegas, y que tiene también ciudadanía israelí, es dueño de un diario muy importante en Israel, desde el cual le pagó centenares de miles de dólares a Nisman, cosa que yo documenté en el momento en que ocurrió, con la fecha de cada pago, y también está documentado las visitas de Nisman a la Embajada de Estados Unidos, donde antes de presentar un dictamen lo sometía a consideración de la Embajada. Bueno, estos son las cosas históricas que una prensa cómplice ha ocultado permanentemente, y cuando Nobel le envió una carta a Timmerman en el momento de la denuncia contra Timmerman y contra Cristina, expresando esto mismo, que yo lo publiqué en el diario en el que trabajaba entonces, y lo llevé a tu programa de televisión, el tema. Me acuerdo. Esos medios no le dieron ninguna relevancia. No. Totalmente. Lo ocultaron siempre. Lo omitieron como si no existiera. Sí. Y incluso hubo una acusación ridícula de que Timmerman le había dictado el texto a Nobel, porque consiguieron en la Cancillería la traducción del mensaje de la carta de Nobel, que la hizo en inglés, y hicieron una confusión con los horarios, y entonces dijeron que ese texto había sido enviado desde la Argentina para que Nobel lo pusiera en inglés y lo mandara, cuando en realidad los horarios muestran claramente que no es así. Lo que pasa es que no calcularon la diferencia horaria entre Abu Dhabi o Qatar, que es donde estaba Nobel en ese momento, y Buenos Aires. Hicieron una interpretación torcida en ese sentido. Bueno, pero ahora, digamos, nadie puede decir que Timmerman le dictó el texto a Nobel, porque Timmerman murió. Y el texto de Nobel es posterior. Nobel pone 3 tweets donde reitera claramente que Timmerman no solo nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas, sino que por el contrario se preocupó para que no perdieran vigencia. Exactamente. Sí, está clarísimo. Bueno, es una de las mayores infamias de estos años infames lo que han hecho con Héctor Timmerman. Sí, totalmente. ¿Y cuánto cuesta sacar la verdad a flote? Pero bueno, la verdad siempre sale. Un abrazo grande y también felicitaciones por el cohete a la luna y bueno, también vos sacaste varias cosas, fotos, sobre todo muy interesantes. Algunas muy interesantes. Felicitaciones y buen 2019, Horacio, Abrazo grande. Lo mismo para ustedes. Gracias. Horacio Berbisky, estas son las cosas que hay que saber. Cuestan, pero fíjense ustedes cuántas mentiras a las que el periodismo también ha llevado a las primeras planas. Se han caído muchas durante este año, se seguirán cayendo, como siempre decimos. Una pena que cuando llegue el juicio oral, Héctor Timmerman ya no esté con vida.